Decidida a darle una sorpresa a mi marido, compré café y fui a su trabajo. Pero en cuanto entré en la oficina, la secretaria entró corriendo, palideció y me agarró del brazo. Rápido, al armario, susurró, cerrando la puerta. No tuve tiempo de preguntar nada, y un minuto después entró mi marido, y escuché algo que me heló la sangre en las venas. Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, escriban desde dónde nos ven. Nos interesa mucho. Les deseamos una agradable escucha de esta fascinante historia. Sofía se despertó esa mañana con una ligera sensación de alegría, que no había sentido en mucho tiempo. Fuera, una fina llovizna caía, delgadas gotas de agua resbalaban por el cristal, y dentro del apartamento se sentía un calor acogedor. Se giró de lado, miró la mitad vacía de la cama y sonrió. Marcos se había ido a trabajar antes del amanecer, como de costumbre. Siempre había sido un adicto al trabajo, especialmente en los últimos años. Reuniones, encuentros, viajes de negocios. Todo eso se había convertido en parte de sus vidas. Sofía se había resignado a ese ritmo hacía mucho tiempo, aunque a veces echaba de menos el simple calor humano, una conversación normal con una taza de té. Se levantó, se puso una bata y fue a la cocina. Encendió la cafetera, sacó de la alacena su taza favorita con un dibujo de margaritas. Mientras el agua se calentaba, Sofía se acercó a la ventana y miró el patio gris, los columpios que se balanceaban rítmicamente con el viento. De repente recordó cómo ella y Marcos paseaban por aquí hace muchos años, cuando acababan de mudarse a este piso. Él la abrazaba por los hombros y le decía que serían felices, que haría todo lo posible para que tuvieran lo mejor. Entonces ella creía cada una de sus palabras, lo miraba con admiración, feliz de tener un marido tan fuerte y fiable. La cafetera hizo un clic y Sofía volvió a la mesa. Sirvió el café, metió una bolsita de té y removió pensativamente con la cucharilla. Últimamente se daba cuenta de que ella y su marido se habían convertido en extraños bajo el mismo techo. Por la mañana él se iba, por la noche volvía cansado, cenaba en silencio y se encerraba en su despacho. Apenas hablaban. Ella intentaba preguntarle qué tal el día, cómo iba el trabajo, pero solo recibía respuestas cortas. Normal, todo bien, estoy cansado. A veces entraba en su habitación, se sentaba en el borde del sofá e intentaba iniciar una conversación sobre algo importante. Él asentía, mirando el monitor, respondiendo distraídamente. Sofía se iba, sintiéndose de más en su propia casa. Terminó su té y miró el reloj. Las 10 de la mañana. Hoy tenía el día. Podría simplemente descansar, ver una serie, hacer las tareas del hogar, ordenar los armarios, o quizás, por fin, organizar esas cajas en el altillo que llevaban allí unos 5 años. Pero de repente sintió una terquedad interna, un deseo de cambiar la situación. ¿Por qué no hacer algo agradable? ¿Por qué no recordarle a su marido que lo amaba, que estaba a su lado? Quizás solo le faltaba atención, cariño. Quizás estaba agotado por el trabajo y ella solo necesitaba estar más cerca, apoyarlo. Sofía se vistió rápidamente, eligió una blusa clara y unos pantalones oscuros. Se pintó los labios y se miró en el espejo. 50 años y todavía no estoy tan mal, pensó. Mechas grises en las sienes, arrugas junto a los ojos, pero una mirada viva y amable. Marcos siempre decía que tenía unos ojos preciosos. La verdad es que la última vez que lo dijo fue hace tanto tiempo que Sofía ya no recordaba cuándo. Cogió el bolso, las llaves del coche y salió del apartamento. Mientras bajaba las escaleras ya planeaba su ruta. Primero pasaría por esa cafetería de la esquina que tanto le gustaba a Marcos. Hacían un capuchino con canela increíble. Él siempre pedía ese. Solían ir a menudo, cuando todavía encontraban tiempo el uno para el otro. Luego iría a su oficina. Sería una sorpresa. Se sorprendería, claro, pero sería una sorpresa agradable, ¿verdad? Quizás incluso almorzarían juntos. Hacía mucho que no lo hacían. Sofía se subió a su viejo coche y arrancó el motor. La lluvia arreciaba. Los limpiaparabrisas chirriaban rítmicamente sobre el cristal. Salió del patio y condujo por calles conocidas. Por el camino pensaba en qué comprar para la cena. Quizás preparar algo especial hoy. A Marcos le encantaba su pollo asado con patatas. O quizás hacer algo nuevo, buscar una receta en internet. La cafetería la recibió con el aroma de granos recién molidos y una suave música de jazz. Detrás de la barra, una joven sonriente, con un delantal con el logo del establecimiento. Buenos días. ¿Qué va a tomar? 2 capuchinos para llevar, por favor, con canela. ¿Y pueden ser en vasos térmicos? Claro. Ahora mismo se los preparamos. 5 minutos. Sofía esperó, mirando por la ventana la calle lluviosa. La gente se apresuraba bajo los paraguas. Los coches pasaban, salpicando la acera. Una anciana con un perrito se detuvo ante el escaparate de la tienda de al lado.
mirando algo. Una joven pareja pasó corriendo, riendo y cobijándose bajo el mismo paraguas. Sofía recordó cómo antes, ella y Marcos solían venir aquí los fines de semana. Se sentaban junto a la ventana y hablaban de todo. Él le contaba sobre el trabajo, compartía sus planes, soñaba con irse de vacaciones, comprar una casa de campo, pasar allí los veranos. ¿Cuándo se acabó todo eso? ¿Cuándo dejaron de estar simplemente juntos? Su pedido está listo. La chica le entregó 2 vasos en soportes de cartón. Son 5,20 €. Muchas gracias. Sofía pagó y cogió los cafés. Salió a la calle, expuso su rostro a la lluvia por un segundo, luego se metió rápidamente en el coche, colocó los vasos en el portavasos entre los asientos, arrancó el motor y se dirigió hacia el centro de negocios donde se encontraba la oficina de su marido. El trayecto duró unos 20 minutos. Conducía con cuidado, sin prisas, mirando el navegador. La zona le era familiar. Había estado allí un par de veces cuando le llevó a Marcos unos documentos olvidados o lo recogió después del trabajo en los raros días en que su coche estaba en el taller. El centro de negocios era un alto edificio de cristal, moderno, con ventanas de espejo que reflejaban el cielo gris. Sofía aparcó cerca, salió del coche y cogió los vasos. La lluvia había amainado un poco, convirtiéndose en una fina llovizna. Se dirigió a la entrada y empujó la pesada puerta giratoria. El vestíbulo la recibió con el frescor del aire acondicionado, un suelo de mármol y techos altos. Olía a algo caro, a negocios. En el mostrador de seguridad, un hombre de uniforme levantó la cabeza cuando Sofía se acercó. «Buenos días. ¿A quién busca?» «A Marcos Villanueva, en la 7ª planta». Sofía sonrió. «Soy su esposa». El guardia asintió sin pedirle documentos y señaló hacia los ascensores. «Adelante». Ella le dio las gracias y se dirigió al ascensor. Dentro había un espejo que ocupaba toda la pared. Sofía se miró el reflejo. Un rostro algo nervioso, el pelo mojado por la lluvia. Se lo arregló con la mano y exhaló. Todo saldrá bien. Es solo una sorpresa. A Marcos le encantará. El ascensor subió silenciosamente a la 7ª planta. Las puertas se abrieron. El pasillo estaba silencioso y vacío. Las paredes eran de color beige, con cuadros abstractos enmarcados. Bajo sus pies, una alfombra suave amortiguaba el sonido de sus pasos. Sofía pasó junto a varias puertas con placas que indicaban nombres y cargos. Abogados, contables, gerentes. Finalmente vio la placa que buscaba. M. Villanueva, director de desarrollo. Su corazón latía más rápido de lo normal. Tonterías, pensó. Es solo una sorpresa para mi marido. ¿Por qué estar nerviosa? Empujó la puerta y entró en la recepción. La sala era pequeña y acogedora. Junto a la ventana había un escritorio, y detrás de él estaba sentada la secretaria, Beatriz, una mujer de unos 40 años, con un peinado pulcro recogido, en un moño estricto y un traje azul oscuro. Sofía la había visto un par de veces cuando había venido a ver a su marido por asuntos de trabajo. Beatriz siempre era educada, pero un poco distante, profesional. En las paredes colgaban diplomas y certificados, y en una estantería había carpetas con documentos. «Buenos días, Beatriz», sonrió Sofía, levantando los vasos. «He venido a traerle un café a Marcos». ¿Una sorpresa? Beatriz levantó la cabeza del ordenador, y Sofía vio cómo el rostro de la secretaria cambiaba al instante. El color desapareció de sus mejillas, como si alguien lo hubiera borrado con una esponja. Sus ojos se abrieron de par en par, sus labios temblaron y se entreabrieron. Beatriz se levantó de la silla tan bruscamente que la silla rodó hacia atrás y golpeó un archivador. Casi vuelca la taza de té a medio beber que estaba junto al teclado. Su mano se lanzó y agarró la taza en el último momento. «Señora Sofía». Su voz sonó ronca, tensa, muy diferente a la habitual. «Usted no avisó de que vendría». Bueno, es que es una sorpresa». Sofía se sintió un poco desconcertada por tal reacción. Intentó sonreír más ampliamente, pero algo en los ojos de Beatriz hizo que la sonrisa se congelara. «¿Ha pasado algo? ¿Está Marcos?» Beatriz se abalanzó hacia ella, rodeando el escritorio. Sus movimientos eran bruscos, casi de pánico. Agarró a Sofía por el codo. Sus dedos estaban fríos y fuertes, apretando con fuerza, casi dolorosamente. Sofía casi deja caer los vasos. «Rápido, al armario», susurró Beatriz, mirando hacia la puerta del despacho de Marcos, como si esperara que alguien saliera de allí en cualquier momento. «Rápido, por favor, se lo ruego». «¿Qué? Beatriz, ¿de qué hablas?» Sofía intentó apartarse, pero la secretaria la sujetaba con firmeza. «Por favor, no pregunte ahora. Solo hágalo». Beatriz ya la estaba arrastrando hacia un gran armario empotrado en la pared del fondo.
Abrió la puerta con un movimiento brusco. Dentro colgaban algunas chaquetas, abrigos, ropa de repuesto. Olía a madera, a polvo y a un ligero aroma de colonia masculina. Por favor, entre. Es muy importante ahora mismo. La voz de Beatriz temblaba. Sofía miró a los ojos de la secretaria y vio un miedo genuino. No era una farsa, ni un juego, ni teatro. Era un terror real y puro. Su rostro estaba pálido, con gotas de sudor en la frente, y sus manos temblaban. Algo no iba bien, algo iba muy, muy mal. Beatriz, ¿qué está pasando? Se lo explicaré luego, se lo suplico. Ahora no hay tiempo. Beatriz prácticamente la empujó dentro del armario, y Sofía, sin oponer más resistencia, entró. Apenas pudo sujetar los vasos de café, que casi se le resbalan de las manos. No haga ruido, pase lo que pase. Ni un sonido. La puerta se cerró con un suave clic, y Sofía se encontró en la oscuridad. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se podía oír desde fuera. Estaba de pie entre las perchas con ropa, apretando contra su pecho los vasos de café, que ya empezaban a enfriarse. Los abrigos y las chaquetas le rozaban los hombros y la cara. Hacía calor y el espacio era reducido. A través de una estrecha rendija entre las puertas, se filtraba una débil luz de la recepción. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué Beatriz estaba tan asustada? ¿Y por qué demonios ella misma había obedecido y se había metido en ese armario como una colegiala jugando al escondite? Era absurdo, estúpido, pero el miedo en los ojos de la secretaria era real. Sofía no pudo evitar creerle. Intentó respirar más despacio y aguzó el oído. Detrás de la puerta del armario se oían sonidos apagados, el taconeo de Beatriz por el suelo, el susurro de papeles, el clic de la cerradura de la puerta de entrada. La puerta de la recepción se abrió y entraron unos pasos masculinos, pesados y seguros. «Buenos días, don Marcos». La voz de Beatriz sonaba forzada, falsamente alegre, como si intentara interpretar un papel, pero no lo hiciera bien. «¿Tiene una llamada con los socios?» «En media hora». «¿Quiere que le avise antes?» «Lo sé, Bea», respondió su marido. Sofía reconoció su voz al instante, pero había algo diferente en ella. Sonaba ligera, casi alegre, relajada. Hacía mucho tiempo que no le hablaba así. Quizás nunca. «Pásame ahora con Sergio. Quiero aclarar unos detalles sobre la transferencia. No quiero discutirlo delante de todos. Claro, ahora se lo paso». Los pasos se alejaron. La puerta del despacho de Marcos se cerró con un suave golpe. Silencio. Sofía permanecía en la oscuridad, sujetando los vasos y sin entender qué estaba pasando. ¿Por qué esconderse de su propio marido? ¿Qué demonios estaba haciendo Beatriz? Quizás Marcos tenía una reunión importante, quizás no quería que lo interrumpieran, pero entonces, ¿por qué ese miedo en los ojos de la secretaria? Y entonces escuchó la voz de Marcos, alta y clara, procedente de su despacho a través de la delgada pared. Había puesto en manos libres. «Sí, Sergio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida?» Una voz masculina desconocida respondió con una risa alegre. La voz era ruda, sencilla. «Todo bien, viejo, todo en orden. Oye, prometiste ayudar con la transferencia de dinero para Lorena. ¿Cuándo podrás?» «Ya me ha llamado 3 veces». «¿Dice que es urgente?» Marcos se echó a reír. Sofía permanecía inmóvil, escuchando cada palabra. ¿Qué dinero? ¿Qué Lorena? ¿Por qué Sergio ayudaba a transferir dinero a una mujer? «Esta semana lo transferiré, como siempre, Sergio, no te preocupes». Su marido hablaba con despreocupación, como si estuviera hablando de hacer la compra. «Ya te expliqué que es más cómodo a través de tu cuenta, deja menos rastro. Lorena y el pequeño necesitan el dinero para la clase de Lucas. Y también necesita un nuevo equipamiento deportivo. Los niños siempre están pidiendo algo, ya sabes». Sofía sintió que la sangre se le iba del rostro. Lorena, el pequeño, Lucas. Marcos estaba transfiriendo dinero a través de Sergio a una mujer y a un niño. «Ya, los niños son caros, lo sé por experiencia», respondió Sergio. «Pero eres un genio por haberlo organizado todo así, transfiriendo a través de mí, sin rastros directos. Te respeto, de verdad». «¿Y qué tal tu legítima, Sofía? ¿No sospecha nada?» Sus dedos, temblorosos y húmedos de sudor, se deslizaron hacia el bolsillo de su pantalón. El móvil. Lentamente, tratando de no hacer ruido, de no rozar las perchas, lo sacó. Encendió la pantalla, la luz le cegó los ojos y entrecerró la mirada. Encontró la aplicación de grabación de voz y pulsó el botón rojo. Que hubiera una prueba. Que no pudiera mentir después, ni justificarse, ni darle la vuelta a todo, ni convencerla de que había entendido mal, de que se lo había imaginado, de que era paranoica. Sofía sintió que se mareaba. Sus dedos apretaban los vasos con más fuerza, las tapas de plástico crujieron. Esposa, pequeño, Lorena, Lucas,
¿Qué significaba todo eso? ¿Qué otra esposa? ¿Qué otro hijo? Marcos volvió a reírse. Y en esa risa no había ni una pizca de vergüenza ni un gramo de remordimiento. Sonaba ligera, satisfecha, como la de alguien que ha cerrado un buen trato. ¿Qué dices? Es comodísima, Sergio. No hace preguntas. Trabaja en 2 sitios. Se mata a trabajar como una mula. Paga todos los préstamos que yo he ido sacando. Cree que es para nuestro piso, para la reforma, para el futuro. Y mientras tanto, yo mantengo a mi segunda familia. Llevo así 5 años y todo funciona como un reloj. Sofía se tapó la boca con la mano para no gritar. Los vasos de café temblaban en su otra mano. El líquido caliente se agitaba dentro. Temía que se le cayeran, que se delatara con el ruido. 5 años. 5 años le había estado mintiendo. 5 años tenía otra mujer, otro hijo, otra familia. Mientras ella trabajaba hasta la extenuación, ahorraba en todo. Daba hasta el último céntimo para esos malditos préstamos que, según pensaba, habían pedido juntos para su futuro, para su vida. Joder, Marcos, eres un zorro, dijo Sergio con admiración, y en su voz se oía algo parecido al respeto. Yo no podría, de verdad, no tendría nervios, y si se entera, ¿qué harás entonces? No se enterará, respondió Marcos con confianza. En su voz no había ni sombra de duda. Confía en mí, ciegamente, ¿entiendes? Es tonta, ingenua. Cree que la quiero, que somos una familia, pero solo la estoy utilizando. Pronto le sacaré lo último, pondré el piso a nombre de Lorena. Ya está todo preparado. Un notario amigo me ayudará. Haremos los papeles con fecha anterior. Y a Sofía le diré que tenemos que separarnos, que los sentimientos se han acabado, que somos personas diferentes, todo ese rollo de un divorcio civilizado. Llorará un poco, claro, se quejará, pero luego se acostumbrará. Encontrará algún viejo tonto que quiera un retiro tranquilo. Y yo viviré con Lorena y Lucas, en paz, sin esa vieja carga a mis espaldas. Sofía estaba de pie en la oscuridad, y el mundo se derrumbaba a su alrededor. Cada palabra la golpeaba más fuerte que un puñetazo en el estómago. Era su marido el que hablaba. El hombre al que había amado durante 25 años. El hombre por el que había renunciado a sus sueños, trabajado hasta la extenuación, soportado su frialdad y distanciamiento, justificado su eterno ajetreo y cansancio. Bueno, Marcos, me voy. El deber me llama. Sergio terminaba la conversación. Su voz se volvió profesional. Venga, aguanta ahí, transfiere la pasta, alimenta a tu segunda familia y dale saludos a Lorena de mi parte. Dile que me alegro por vosotros, se los daré. Gracias, hermano, nos llamamos. Adiós, adiós. La llamada se cortó con un breve pitido. Sofía oyó cómo Marcos se levantaba de la silla, caminaba por el despacho. Sus pasos eran ligeros. Incluso tarareaba algo para sí mismo, una melodía cualquiera. El teléfono seguía grabando. El contador de tiempo parpadeaba lentamente en la pantalla. Estaba de pie, apoyada en la pared del armario, con la cara hundida en el abrigo de alguien, y las lágrimas corrían por sus mejillas en silencio, calientes, ardientes. Pero no eran lágrimas de autocompasión, era rabia. Una rabia fría, abrasadora, que lo consumía todo. Marcos siguió caminando por el despacho. Oía sus pasos, el crujido de la silla de cuero, el sonido de un cajón al abrirse. Buscaba algo, revolvía papeles. Sofía permanecía inmóvil, temiendo moverse, temiendo delatarse con el más mínimo sonido. El teléfono en su mano seguía grabando. Un pequeño punto rojo parpadeaba en la pantalla. Los vasos de café ya estaban completamente fríos. Todavía los sostenía, apretándolos contra su pecho, como si fuera lo único a lo que podía aferrarse en ese mundo en ruinas. La puerta del despacho se abrió. Marcos salió a la recepción. Bea, imprímeme el contrato, por favor, y tráeme un café. Me duele un poco la cabeza. Ahora mismo, don Marcos. La voz de Beatriz sonaba tensa. Era evidente que intentaba mantener la calma. Los pasos volvieron al despacho. La puerta se cerró. Sofía escuchó los pasos rápidos y silenciosos de Beatriz acercándose al armario. La puerta se entreabrió unos centímetros. Por la rendija se asomó el pálido rostro de la secretaria. «Señora Sofía», susurró. «¿Lo ha oído?» Sofía asintió, incapaz de hablar. La garganta se le cerraba por las lágrimas, por la rabia, por el dolor. «Lo siento mucho. Quería decírselo antes, pero no sabía cómo. Temía que no me creyera, que él le diera la vuelta a todo. Perdóneme. ¿Desde cuándo lo sabías?» La voz de Sofía sonó ronca, extraña, casi desde el principio. 3 años, seguro. A veces hablaba delante de mí, no se escondía mucho.
Pensaba que la secretaria es como un mueble, que no cuenta. Intenté insinuárselo varias veces cuando venía, pero no me atreví a decirlo directamente. Cierra, pidió Sofía. ¿Necesito un poco más de tiempo? Beatriz asintió y cerró la puerta. Sofía se quedó en la oscuridad. Apagó la grabación, guardó el archivo y se lo envió a su correo electrónico, y luego a la nube. Por si acaso, sus manos se movían automáticamente. Su cerebro funcionaba con frialdad, con precisión, como si no fuera ella misma, sino otra persona. Unos minutos después, Beatriz entró en el despacho de Marcos. Sofía escuchó su voz. Aquí tiene el contrato y el café. Gracias. Oye, ¿no ha llamado mi mujer por casualidad? Suele llamar por las mañanas, pero hoy está todo muy tranquilo. No, no ha llamado, mintió Beatriz. Bueno, quizás esté ocupada. La puerta se cerró de nuevo. Sofía permanecía en el armario, pensando con frialdad y cálculo. ¿Cómo vivir ahora? ¿Cómo se puede vivir después de algo así? 25 años de matrimonio. 25 años le había creído, confiado en él, amado, trabajado hasta el agotamiento para que pudieran vivir dignamente, para pagar los préstamos. Y él simplemente la había utilizado como una vaca lechera, como una herramienta para alcanzar sus objetivos. 5 años tenía otra familia, otra mujer, un hijo, Lucas, un niño que estaba criando con su dinero, el dinero que ella ganaba trabajando en 2 empleos. Trabajaba como enfermera en un centro de salud por la mañana y luego iba a una clínica privada donde hacía guardia hasta la noche. Llegaba a casa agotada, sin fuerzas, y él le decía que tenían objetivos comunes, que había que aguantar, que pronto sería más fácil, y mientras tanto, mantenía a su segunda familia. El piso. Iba a poner el piso a nombre de esa Lorena. El piso que habían comprado juntos, en el que vivía, el que consideraba su hogar. Todo este tiempo había estado planeando dejarla sin nada, exprimirla hasta la última gota y tirarla como un trapo usado. Sofía sintió como la rabia le recorría el cuerpo como un fuego. Sus manos se cerraron en puños. No, no sería así. No conseguiría lo que quería. No permitiría que la desechara como basura. No iba a llorar ni a compadecerse de sí misma. Iba a actuar. Pasaron otros 20 minutos. Sofía oyó a Marcos hablar por teléfono con los socios, discutiendo detalles de un contrato. Su voz era tranquila, profesional, segura, como si no hubiera pasado nada, como si no acabara de discutir cómo engañaba a su mujer y planeaba dejarla sin nada. Finalmente, la conversación terminó. Marcos salió del despacho. Me voy a comer, le dijo a Beatriz. Vuelvo en 1 hora. De acuerdo. La puerta de entrada de la recepción se abrió y se cerró. Los pasos se alejaron por el pasillo. Silencio. Sofía exhaló lentamente. Beatriz se acercó al armario y abrió la puerta. Se ha ido, dijo en voz baja. Sofía salió del armario, dejó los vasos de café, ya fríos, sobre el escritorio. Tenía las piernas entumecidas. Le dolía la espalda. Se estiró los hombros. Se pasó las manos por la cara. Tenía los ojos secos, las lágrimas se habían acabado. Solo quedaba una fría determinación. Gracias, le dijo a Beatriz, mirándola a los ojos. Gracias por esconderme. Si no fuera por usted, nunca habría sabido la verdad. De verdad que lo siento mucho. Beatriz la miraba con culpabilidad. Debería habérselo dicho antes. Hizo lo que pudo. No la culpo. El culpable es él. Solo él. Sofía sacó el teléfono y le mostró la grabación. Tengo pruebas. Está todo grabado, cada palabra. Beatriz asintió. ¿Qué va a hacer? No lo sé todavía, exactamente. Pero no voy a permitir que me eche de mi propia vida. Sofía se giró hacia la puerta del despacho de su marido. Sabía dónde guardaba los documentos. Sabía la combinación de la caja fuerte. Nunca la cambiaba. Creía que ella no tenía por qué meter las narices ahí. La caja fuerte estaba en un rincón detrás del sillón, camuflada como un archivador normal. ¿Puedo entrar?, le preguntó a Beatriz. Claro, pero podría volver antes. Seré rápida. Sofía entró en el despacho de su marido. La habitación era espaciosa, con un gran ventanal que daba a la ciudad. Un escritorio macizo de madera oscura, un sillón de cuero, estanterías con carpetas y libros. En la pared colgaba un diploma, una foto de algún evento de la empresa. Sobre el escritorio había un marco con una foto de ellos dos. Sofía lo cogió y la miró. La foto era de hacía unos 10 años. Estaban abrazados, sonriendo. Recordaba ese día. Habían ido a la costa, de vacaciones. Eran felices. O eso creía ella. Sofía volvió a poner el marco en su sitio. Se acercó a la caja fuerte y marcó la combinación. 2007. El año de su boda. La caja fuerte se abrió con un suave clic.
Dentro había carpetas con documentos, algunos contratos, extractos bancarios. Sofía rebuscó rápidamente entre los papeles, buscando algo importante. Los documentos del piso. Aquí estaban. La escritura de propiedad de su piso a nombre de ambos. La cogió y la metió en el bolso. También cogió el certificado de matrimonio, un contrato de préstamo y otro más. Sofía repasaba las cantidades, las fechas. La mayoría de los préstamos estaban a nombre de Marcos, pero ella figuraba como avalista. Eso significaba que la responsabilidad también era suya. En el fondo de la caja fuerte había una libreta. Sofía la abrió. Anotaciones, notas, números de teléfono y un nombre. Lorena Quirós, una dirección, un número de teléfono. Sofía fotografió la página con el móvil. Podría ser útil. Cerró la caja fuerte y echó un vistazo al despacho. Todo parecía igual que antes. Marcos no se daría cuenta de que había estado allí, de momento. Sofía salió del despacho y asintió a Beatriz. Me voy. Gracias de nuevo. Señora Sofía, la detuvo la secretaria. Si necesita un testigo o una declaración, estoy dispuesta a confirmarlo todo. A veces grababa sus conversaciones, cuando era especialmente sincero. Yo también tengo algo. Sofía la miró sorprendida. ¿Por qué lo hacía? Porque no está bien. Porque usted es una buena persona y él la trata como a un objeto. No podía simplemente callarme y mirar. Gracias. Sofía abrazó a Beatriz, brevemente, con fuerza. Es usted muy valiente. Salió de la oficina, bajó en el ascensor y salió a la calle. Había dejado de llover. El cielo empezaba a despejarse y en algunos lugares asomaba el sol. Sofía se subió al coche. Dejó el bolso con los documentos en el asiento del copiloto. Arrancó el motor, pero no se fue. Se quedó sentada, mirando por el parabrisas, ordenando sus pensamientos. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? No quería ir a casa. No quería verlo, ni hablar con él, ni fingir que no había pasado nada. Necesitaba un plan claro y meditado. Sofía sacó el teléfono y marcó el número de su amiga Isabel. Eran amigas desde el colegio. Isabel trabajaba como contable. Era una mujer práctica e inteligente que siempre daba buenos consejos. Diga, Sofía, respondió Isabel. Hola, ¿qué tal? Isa, necesito tu ayuda. La voz de Sofía tembló. ¿Puedo ir a tu casa? ¿Ahora mismo? Claro, ven. ¿Qué ha pasado? Te lo cuento cuando llegue. Es importante. Sofía tiró el teléfono en el asiento, salió del aparcamiento y condujo de forma mecánica, sin pensar en la carretera. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza, superponiéndose unos a otros. 5 años de engaño. 5 años. Había vivido una doble vida. ¿Cómo lo había conseguido? ¿Cómo distribuía su tiempo entre dos familias? Los viajes de negocios. Claro, a menudo se iba de viaje de negocios durante 3 o 4 días, a veces una semana. Decía que era trabajo, reuniones, negociaciones, pero en realidad iba a verla a ella, a esa Lorena, a su hijo Lucas. Sofía recordó cómo volvía de esos viajes. Cansado, silencioso, iba directo a la ducha y luego se sentaba a trabajar en el ordenador. Nunca contaba detalles, dónde había estado, qué había hecho. Se deshacía de sus preguntas diciendo que no había nada interesante, que era rutina, aburrido, y ella le creía. Tonta, ingenua, crédula. ¿El dinero? ¿Cuánto dinero le transfería a esa segunda familia? Sofía intentó recordar cuánto pagaban de préstamos cada mes. Unos 1,500 euros, como mínimo. Y eso solo los préstamos, más los gastos de comunidad, la comida, la ropa. Ella trabajaba hasta el agotamiento para llegar a fin de mes. Y Marcos decía que su sueldo no era tan alto, que había que ahorrar, que los tiempos eran difíciles. Y ella ahorraba en sí misma, llevaba ropa vieja, renunciaba a salir, posponía las visitas al médico, porque cada céntimo contaba. Y mientras tanto, él mantenía a una segunda familia, pagaba las actividades deportivas del niño, le compraba equipamiento, juguetes, probablemente vivía con otra mujer que quizás ni siquiera trabajaba, se quedaba en casa criando a su hijo con su dinero, con el dinero que Sofía ganaba, con su trabajo, con su salud. El coche se detuvo en un semáforo. Sofía miró por el espejo retrovisor y vio su rostro, pálido, con los ojos rojos, con restos de lágrimas. Se secó las mejillas con la mano e intentó serenarse. No podía derrumbarse ahora, no podía mostrar debilidad. Tenía que ser fuerte, tenía que superar esto y salir victoriosa, no como una víctima. El semáforo se puso en verde. Sofía siguió conduciendo. 20 minutos después, llegó a casa de Isabel, aparcó, subió al tercer piso y llamó a la puerta.
Isabel abrió de inmediato, al parecer la estaba esperando junto a la ventana. Al ver el rostro de su amiga, comprendió al instante que había ocurrido algo grave. «Dios mío, Sofía, ¿qué te pasa? Entra rápido». Fueron a la cocina. Isabel sentó a Sofía en una silla y le puso una taza de té caliente delante. «Cuéntame lo que ha pasado», y Sofía se lo contó, todo, de principio a fin. Lo de la sorpresa con el café, lo del armario, la conversación de Marcos en manos libres, los 5 años de engaño, la segunda familia, los planes de poner el piso a nombre de esa Lorena. Isabel escuchaba en silencio. Su rostro se ensombrecía cada vez más. «Menudo cabrón», exhaló cuando Sofía terminó. «Siempre pensé que era raro, un poco frío, pero tanto, hay que tener cara». «Isa, ¿qué hago?». Sofía miró a su amiga suplicante. «No sé por dónde empezar. Hay que empezar por un abogado», dijo Isabel con decisión. «Hoy mismo. Tengo un conocido, un buen especialista en derecho de familia. Voy a llamarlo ahora mismo para ver si te puede recibir». Sacó el teléfono, marcó un número y se fue hacia la ventana. Sofía estaba sentada a la mesa, abrazando la taza con las manos, con la mirada perdida. Su vida se estaba desmoronando, pero extrañamente no solo sentía dolor, sino también cierto alivio. Ahora sabía la verdad. Ahora podía actuar. No vivir en una ilusión, no engañarse a sí misma, sino actuar. «Ya he hablado con él», volvió Isabel. «Te recibe hoy a las 6 de la tarde. Te enviaré la dirección. Se llama Alejandro Vargas, un hombre con experiencia. Te ayudará a aclararlo todo». «Gracias, Isa. No sé qué haría sin ti. No hay de qué. Tú harías lo mismo por mí. Oye, ¿vas a ir a casa hoy?». Sofía lo pensó. «Iré, pero no le diré nada hasta que haya hablado con el abogado. Tengo que hacerlo todo bien, para que no le dé tiempo a transferir nada, ni a esconder el dinero». «Inteligente. Mantén la calma, como si no supieras nada. Si no, se olerá algo y empezará a moverse más rápido». Se quedaron otra hora y media, hablando, discutiendo los detalles. Isabel explicó que tendría que reunir todos los documentos financieros, extractos de cuentas, nóminas. Cuantas más pruebas, mejor. Sofía escuchaba, tomaba notas, asentía. Su cerebro funcionaba con claridad, con frialdad. Las emociones habían pasado a un segundo plano. A las 5 se fue de casa de su amiga y se dirigió a la cita con el abogado. El despacho estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, en la 4ª planta. Sofía subió las escaleras, encontró la puerta correcta y entró. En la recepción había una chica joven. «Buenas tardes, vengo a ver al señor Vargas. Soy Sofía Morales. Adelante, la está esperando». Alejandro Vargas resultó ser un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y una mirada perspicaz. Se levantó de su escritorio, le estrechó la mano y le invitó a sentarse. «Buenas tardes, Sofía. Isabel me ha contado brevemente la situación. Vamos a analizarlo con más detalle. Cuéntemelo todo en orden, sin omitir detalles». Sofía volvió a contar toda la historia. Alejandro Vargas escuchaba atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando, tomando notas en una libreta. Cuando terminó, se reclinó en el respaldo de su silla y la miró pensativo. «¿Tiene la grabación de la conversación?». «Sí». Sofía sacó el teléfono y puso el archivo. El abogado lo escuchó y asintió. «Bien, es una prueba contundente. Ahora los documentos». Dijo que había cogido la escritura de propiedad del piso. «Sí, aquí está». Sofía sacó los papeles del bolso y los puso sobre la mesa. Alejandro Vargas los examinó detenidamente, pasando las páginas. «El piso está a nombre de ambos cónyuges. Eso es bueno. Significa que en caso de divorcio se dividirá por la mitad según la ley. Pero si él intenta transferirlo a un tercero, eso es fraude. Podemos impugnar cualquier acción de ese tipo». «¿Y los préstamos?», preguntó Sofía. «Soy avalista en la mayoría de ellos. Hay que ver los contratos. Si el prestatario es él y usted es la avalista, la responsabilidad principal recae en él. Pero si no paga, el banco puede reclamarle a usted. Intentaremos demostrar que los préstamos se solicitaron con intención de engaño, que los fondos no se destinaron a las necesidades familiares». «¿Eso significa que podré no pagar esos préstamos?». «No prometo un resultado del 100%, pero hay posibilidades, especialmente teniendo en cuenta la grabación de su conversación, donde admite que la utilizó. Es una prueba muy seria. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere conseguir al final?». Sofía guardó silencio, ordenando sus pensamientos. «Quiero el divorcio. Quiero conservar el piso, o al menos mi parte. Quiero que él se haga cargo de sus préstamos. Y no quiero que se quede ni un céntimo de lo que yo he ganado». Alejandro Vargas sonrió. «Son exigencias razonables. Nos pondremos a trabajar. Mañana prepararé la demanda de divorcio y la división de bienes».
También presentaremos una solicitud de embargo preventivo del piso, para que no pueda realizar ninguna transacción con él hasta que haya una sentencia judicial. Usted tendrá que reunir todos los documentos financieros que tenga en casa, extractos, facturas, recibos, nóminas, todo lo que demuestre sus gastos en la familia. De acuerdo, lo reuniré todo. Y una cosa más, no le diga nada a su marido por ahora. Compórtase como si nada. Necesitamos tiempo para prepararnos, para que no empiece a esconder dinero o a transferir propiedades. Entiendo. Hablaron otros 40 minutos, discutiendo detalles, plazos, honorarios. Sofía firmó el contrato de servicios jurídicos y pagó la primera parte. Al salir del despacho, sintió una extraña calma. Sí, su vida se estaba desmoronando, pero no se había quedado quieta, llorando y compadeciéndose. Estaba actuando. Sofía salió del despacho del abogado cuando ya anochecía. Las farolas se habían encendido, iluminando el asfalto mojado por la lluvia. Se subió al coche y miró la hora. Las 8. Marcos ya estaría en casa, esperando la cena, como siempre. Antes se habría apresurado, preocupada por llegar tarde. Ahora le daba igual. Arrancó el motor y condujo a casa lentamente, sin prisas. Por el camino pensaba en cómo se comportaría. Tranquila, natural, como si no hubiera pasado nada. Sería difícil, pero lo conseguiría por ella misma, por su futuro. El apartamento la recibió con la luz de las ventanas y un olor familiar. Sofía abrió la puerta con su llave y entró en el recibidor. Marcos estaba sentado en el sofá del salón, viendo la televisión. Se giró al oírla. ¿Ya has llegado? ¿Dónde te habías metido? Ya pensaba que te había pasado algo. Estuve con Isabel, respondió Sofía, quitándose los zapatos. Su voz sonaba uniforme, tranquila. Hacía mucho que no nos veíamos. Decidimos ponernos al día. ¿Habrá cena? Tengo hambre. Antes, esas palabras, dichas en ese tono, no habrían provocado en ella más que el deseo de dar de comer a su marido lo antes posible. Ahora sintió una punzada de irritación. Ni siquiera le había preguntado qué tal estaba, ni se había interesado por lo que había hecho. Simplemente, habrá cena. Ahora la preparo, dijo, y fue a la cocina. Cocinó de forma mecánica, sacando cosas de la nevera, cortando verduras, poniendo la sartén al fuego. Sus manos se movían solas, su mente estaba en otra parte. Recordaba las palabras de Marcos en esa conversación. Tonta, ingenua, vieja carga. Así pensaba de ella. Eso era lo que significaba para él. Una herramienta, una fuente de dinero. Media hora después, la cena estaba lista. Sofía puso la mesa y llamó a su marido. Él vino, se sentó y empezó a comer en silencio. Ella se sentó enfrente, mirándolo. Un rostro corriente que conocía desde hacía tantos años, sienes canosas, arrugas junto a los ojos, la familiar cicatriz en la barbilla de una caída en bicicleta en su juventud. ¿Cómo había podido no ver que detrás de ese rostro se escondía el engaño? Está bueno, masculló Marcos, masticando, como siempre. Gracias. Reuniones con los socios. Viaje de negocios, claro. A ver a su segunda familia, a Lorena y Lucas. Entendido, asintió Sofía. ¿Cuándo te vas? El lunes por la mañana. Vuelvo el viernes por la noche, terminaron de cenar en silencio. Marcos se levantó, llevó su plato al fregadero y volvió al salón a ver la televisión. Sofía se quedó en la cocina lavando los platos, limpiando la mesa, colocando todo en su sitio. Luego fue al dormitorio, cerró la puerta, se sentó en la cama y sacó el teléfono. Le escribió un mensaje a Isabel. Gracias por todo. Ya he visto al abogado. Empezamos el proceso. En casa todo normal, aguanto. La respuesta llegó en 1 minuto. Genial, estoy contigo. Si necesitas algo, llama a cualquier hora. Sofía se acostó en la cama y cerró los ojos. No podía dormir. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza, sin darle tregua. Recordaba diferentes momentos de su vida en común, tratando de encontrar las señales que había pasado por alto. Seguramente las había. Las llamadas que no contestaba delante de ella, los mensajes que leía y borraba rápidamente, las veces que llegaba tarde del trabajo y lo atribuía a negociaciones. Ella se creía cada palabra, no hacía preguntas de más, confiaba. Por la mañana, Marco se fue a trabajar temprano, como de costumbre. Sofía se levantó, se arregló y fue a su clínica. El trabajo la distraía, eso era bueno. Pacientes, inyecciones, goteros, papeleo, todo seguía su curso. Pero por dentro sentía una tensión, una expectación. Sabía que pronto todo cambiaría. Pronto Marco se enteraría de que ella lo sabía, y entonces empezaría la verdadera guerra. 2 días después, llamó a Alejandro Vargas. Sofía, los documentos están listos. La demanda de divorcio está presentada. La solicitud de embargo del piso, también.
Mañana le llegará a su marido una citación judicial. Esté preparada para su reacción. De acuerdo. Gracias. Una cosa más. La secretaria Beatriz ha aceptado declarar. Ha proporcionado grabaciones de varias conversaciones de su marido en las que hablaba de su segunda familia. Eso fortalecerá nuestra posición. Transmítale mi agradecimiento. Al día siguiente, Sofía estaba en el trabajo cuando sonó el teléfono. Era Marcos. Miró la pantalla, exhaló y contestó la llamada. ¿Qué es esta citación del juzgado? Su voz era airada, brusca. ¿Qué has hecho? He pedido el divorcio, respondió Sofía con calma. Es hora de acabar con esta farsa, Marcos. ¿Te has vuelto loca? ¿De qué hablas? Hablo de que lo sé todo. De Lorena, de Lucas, de cómo me has utilizado durante 5 años, lo sé todo. Silencio. Un silencio largo y pesado. Luego, ¿quién te lo ha dicho? ¿Cómo te has enterado? No importa. Lo que importa es que grabé tu conversación, cada palabra. ¿Cómo te jactabas de sacarme el dinero, de que era una tonta útil, de que ibas a poner el piso a nombre de tu amante? Está todo grabado. De nuevo silencio. Oía su respiración pesada. Sofía, no es lo que piensas. No, Marcos, es exactamente lo que pienso. Mi abogado ya ha presentado todos los documentos. El piso está embargado, no podrás transferirlo. Pagarás tú los préstamos. Y yo conseguiré el divorcio, y mi parte de los bienes. Te arrepentirás de esto. Su voz se volvió amenazante. Encontraré la forma de dejarte sin nada. Inténtalo, respondió Sofía, y colgó. Le temblaban un poco las manos, pero por dentro se sentía segura. Lo había hecho, le había dicho todo lo que pensaba, sin gritar, sin llorar, sin suplicarle una explicación. Simplemente le expuso los hechos y terminó la conversación. Por la noche, al volver a casa, descubrió que Marcos no estaba. Parte de su ropa había desaparecido del armario, su cepillo de dientes del baño, sus documentos del despacho. Se había mudado. Bien. Así era más fácil. Sofía recorrió el apartamento, sintiendo un extraño alivio. Ya no estaba su presencia, su frialdad, solo ella y el silencio. Un silencio tranquilo y limpio. Al día siguiente, se reunió de nuevo con Alejandro Vargas. Le informó de que Marcos había contratado a su propio abogado, había presentado una contrademanda exigiendo la mitad del piso e intentando demostrar que parte de los préstamos se habían solicitado para necesidades comunes. Va a luchar, le advirtió el abogado. Pero tenemos una posición fuerte. La grabación de la conversación, el testimonio de la secretaria, los extractos bancarios que ha reunido. Todo demuestra que llevaba una doble vida a su costa. ¿Cuánto tardará el juicio? Unos 3 o 4 meses. Quizás más si intenta alargarlo, pero ganaremos. Sofía asintió. 3 o 4 meses. Podría aguantarlo. Pasó una semana. Marcos intentó llamar varias veces, le escribió mensajes. Primero la amenazó, luego intentó convencerla, prometió explicárselo todo, le pidió que se vieran. Sofía no respondió. Una vez fue a su casa y la esperó en el portal. Ella salió. Él se abalanzó sobre ella. Sofía, hablemos como personas civilizadas. No tenemos nada de qué hablar, respondió ella, esquivándolo. Todo se decidirá en el juicio. Estás destrozando mi vida. Tengo una familia, un hijo. Ella se detuvo. Se giró hacia él y lo miró directamente a los ojos. Tuviste una familia aquí, conmigo, durante 25 años y preferiste destruirla tú mismo. Ahora vive con las consecuencias. Se fue sin mirar atrás. Marco se quedó en el portal, impotente y desorientado. Isabel la apoyaba cada día. Se veían, tomaban un té, hablaban, su amiga le ayudaba a reunir documentos, revisaba todos los papeles, la tranquilizaba cuando Sofía empezaba a dudar de sus acciones. Estás haciendo lo correcto, le decía Isabel. No se merece tu perdón, no te merece a ti. Beatriz también se mantenía en contacto, le escribía, le preguntaba qué tal estaba, le ofrecía su ayuda. Sofía le estaba agradecida. Sin esa mujer, podría haber vivido engañada durante años. Pasaron los días, las semanas. El juicio se fijó para finales de mes. Sofía se preparó, ensayó mentalmente lo que diría, cómo se comportaría. Alejandro Vargas le aseguró que todo iría bien, que las pruebas estaban de su lado. Y llegó el día de la primera vista. Sofía llegó al juzgado con un traje oscuro y una carpeta de documentos. Marcos ya estaba en el pasillo con su abogado, un hombre de unos 40 años con aire de suficiencia. Al verla, Marcos apartó la mirada. La vista duró aproximadamente 1 hora. La jueza escuchó ambas partes, examinó los documentos y escuchó la grabación de la conversación. Su rostro permaneció impasible, pero Sofía notó cómo fruncía el ceño al oír las palabras de Marcos sobre cómo utilizaba a su mujer. Se aplaza la vista 2 semanas, anunció la jueza.
Durante este tiempo se realizará un peritaje de las operaciones bancarias y se citará a los testigos. La próxima vista será el día 12. Salieron de la sala. Marcos intentó acercarse, pero su abogado lo detuvo. Sofía pasó de largo sin mirarlo. Todo va bien, le dijo Alejandro Vargas cuando bajaron a la primera planta. La jueza está claramente de su parte. La grabación ha causado impresión. ¿Y ahora qué? Esperar el peritaje. Demostrará dónde iba el dinero, confirmará sus palabras de que su marido mantenía a una segunda familia. Eso acabará de hundir su posición. Sofía asintió y salió del edificio del juzgado. El sol brillaba con fuerza, soplaba un viento cálido. Sacó el teléfono y le escribió a Isabel. La primera vista ha ido bien. La jueza está de mi lado. La respuesta llegó al instante. Lo sabía. Ánimo, amiga, pronto acabará todo. Sofía guardó el teléfono y se dirigió a su coche. Sí, pronto acabaría todo, y sería libre. Libre de la mentira, de la traición, del hombre que la consideraba una tonta útil. Empezaría una nueva vida. Una vida en la que la valoraran, en la que no tuviera que matarse a trabajar, para que otro disfrutara de los frutos de su esfuerzo. Aún quedaba el juicio, aún quedaban dificultades, pero lo peor ya había pasado. Había descubierto la verdad, la había aceptado y había empezado a actuar, y eso ya era una victoria. Las 2 semanas hasta la siguiente vista pasaron lentamente. Sofía iba a trabajar, volvía a casa, a su apartamento vacío, se preparaba la cena, veía la televisión. La vida seguía su curso, pero por dentro sentía una tensión, una expectación. Cada día revisaba el correo, llamaba al abogado, preguntaba por el peritaje. Finalmente, Alejandro Vargas llamó. Sofía, el peritaje está listo. Los resultados están a nuestro favor. En los últimos 5 años se han transferido de las cuentas de su marido a la cuenta de una tal Lorena Quirós cerca de 150,000 euros, pagos regulares cada mes. Es una prueba clara de que mantenía a una segunda familia con el presupuesto familiar. 150,000, repitió Sofía, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. Sí. Además hemos encontrado correspondencia entre su marido y la señora Quirós en su correo electrónico del trabajo. Hablaba con ella de comprar un piso a su nombre, planeaba la transferencia de su propiedad. Todo esto se presentará en el juicio, cómo consiguieron su correspondencia. ¿Su secretaria nos dio acceso al correo del trabajo? Es legal, ya que el correo es corporativo y ella tenía permisos de administradora. Sofía sonrió. Beatriz había vuelto a ayudar. Gracias. Entonces, en la próxima vista presentaremos todo esto. Sí. Estoy seguro de que la jueza fallará a su favor. Su marido no podrá rebatir nada. La segunda vista comenzó puntualmente a las 10 de la mañana. Sofía volvió con su traje serio, serena, tranquila. Marcos estaba sentado en su sitio, pálido, con ojeras. Era evidente que no había dormido bien las últimas semanas. La jueza anunció los resultados del peritaje. El abogado de Marcos intentó objetar, dijo algo sobre que el dinero se había transferido por motivos personales, que eso no probaba la infidelidad, pero la jueza lo interrumpió. La correspondencia entre su cliente y la ciudadana Quirós indica claramente una relación sentimental duradera y planes de vida en común. En los mensajes se menciona a su hijo en común, no son motivos personales. Es el hecho de mantener una vida familiar paralela a costa de su cónyuge legal. Luego llamaron a Beatriz. La secretaria entró en la sala y se sentó en el estrado de los testigos. Estaba pálida, pero se mantenía firme. La jueza le hizo varias preguntas. Beatriz confirmó que había oído en repetidas ocasiones las conversaciones de Marcos sobre su segunda familia, que había discutido abiertamente sus planes de utilizar a su mujer y transferir la propiedad. Marcos estaba sentado con la cabeza gacha. Su abogado le susurraba algo al oído, pero él no reaccionaba. ¿Tiene el demandado algo que decir en su defensa?, preguntó la jueza. Marcos levantó la cabeza y miró a Sofía. En sus ojos había ira, resentimiento, pero también cierta desesperanza. Quiero a Lorena, dijo en voz baja. Quería estar con ella, pero no podía simplemente dejar a Sofía. Pensé que podría arreglarlo todo para que nadie saliera perjudicado. En lugar de eso, engañó a su mujer durante 5 años, gastó los fondos familiares en mantener a otra familia y planeó privar a su esposa legal de su vivienda, dijo la jueza con dureza. El tribunal dicta sentencia. Se disuelve el matrimonio entre Marcos Villanueva y Sofía Morales. El piso, cito en la dirección, queda en propiedad de la señora Morales. Los préstamos a nombre del señor Villanueva son sus obligaciones personales. La señora Morales queda exenta de sus obligaciones como avalista debido al hecho probado de uso fraudulento de su firma.
El señor Villanueva deberá pagar a la señora Morales una indemnización de 25,000 euros por daños morales. La sentencia es firme y puede ser recurrida en el plazo de un mes. La jueza dio un golpe con el mazo. Todo había terminado. Sofía estaba sentada, sin creer lo que estaba pasando. Había ganado. El piso era suyo. Los préstamos ya no eran su problema. Y además, una indemnización. Había ganado. Alejandro Vargas le puso una mano en el hombro. Enhorabuena. Es usted libre. Ella se giró hacia él y solo entonces sintió cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Lágrimas de alivio, de alegría, de liberación. Gracias por todo. De nada. Lo ha hecho usted sola. Yo solo he ayudado a formalizarlo legalmente. Salieron de la sala. En el pasillo estaba Marcos con su abogado. Al ver a Sofía se acercó a ella. Sofía, espera. No tenemos nada más de qué hablar, dijo ella con firmeza. Tienes a Lorena y a Lucas. Vive con ellos. Yo empezaré a vivir para mí. Pasó de largo, sin mirar atrás. Marcos se quedó en el pasillo, perdido y desolado. En la calle, Isabel esperaba a Sofía. Su amiga la abrazó con fuerza. Bueno, ¿has ganado? Sí, todo es mío. El piso, la libertad, el futuro. Me alegro tanto por ti. ¿Vamos a celebrarlo? ¿He comprado champán? Se subieron al coche de Isabel y fueron a su casa. Por el camino, Sofía miraba por la ventana la ciudad que pasaba. La primavera estaba en pleno apogeo. Los árboles verdeaban, la gente vestía ropa ligera, sonreía. El mundo seguía viviendo, y ahora ella volvía a formar parte de ese mundo, una parte plena y libre. En casa de Isabel, abrieron la botella y sirvieron las copas. Por tu libertad, brindó Isabel. Por haber encontrado la fuerza para no derrumbarte y luchar. Por la libertad, repitió Sofía, y bebió. Hablaron, rieron, recordaron cómo había empezado todo. Aquel día en la oficina, el armario, la grabación de la conversación. Sofía contó el miedo que había sentido al estar en la oscuridad, escuchando cómo toda su vida se derrumbaba. Pero ahora, meses después, comprendía que aquel día no había sido el final, sino el principio de una nueva vida. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Isabel. No lo sé exactamente. Quizás deje el segundo trabajo y por fin empiece a vivir normalmente. Me iré de vacaciones a algún sitio. Hace mucho que sueño con ver el mar. Quizás me apunte a algún curso, aprenda algo nuevo. Eso es. Vive para ti. ¿Has vivido tantos años para otra persona? Sofía asintió. Sí, había vivido para Marcos. Trabajando, ahorrando, aguantando. Ahora todo cambiaría. Pasaron unos días. Sofía presentó la carta de renuncia en su segundo trabajo. Se quedó solo con su puesto en la clínica, donde le gustaba, donde tenía buenos compañeros. El sueldo le daba para vivir, sobre todo ahora que no tenía que pagar préstamos. Empezó a poner orden en el piso, tiró las cosas de Marcos que no se había llevado, sus camisas viejas, sus corbatas, los libros que nunca leía. Cambió los muebles del salón de sitio, compró cortinas nuevas, claras y vaporosas. El piso se transformó, se convirtió en otro. Ahora era su casa, solo suya. Beatriz llamó una semana después del juicio. Señora Sofía, ¿cómo está? ¿Qué tal todo? Bien, Bea. Muchísimas gracias por todo. Sin usted, nunca habría sabido la verdad. Me alegro de haber podido ayudar. Oiga, quería decirle que he dimitido. No puedo seguir trabajando en esa empresa, sabiendo que él anda por ahí como si nada. ¿Ha encontrado otro trabajo? Sí, ya me he colocado en otra empresa. Incluso con un sueldo más alto. Y también quería preguntarle, ¿quedamos un día a tomar un café? Sofía sonrió. Por supuesto. ¿Qué tal mañana? Al día siguiente, se encontraron en la misma cafetería donde Sofía había comprado los capuchinos aquel fatídico día. Se sentaron junto a la ventana, pidieron café y un pastel. ¿Cómo se siente?, preguntó Beatriz. Sinceramente libre. Por primera vez en muchos años, verdaderamente libre. Sí, dolió. La traición siempre duele. Pero ahora entiendo que ha sido para mejor. Podría haber vivido con él otros 10 años sin saber nada. Es usted muy fuerte. No al principio. Al principio pensé que no lo superaría, que no lo soportaría, pero luego comprendí que no tenía otra opción. O me derrumbaba y me compadecía de mí misma, o actuaba y tomaba las riendas de mi vida. Hablaron más de una hora. Beatriz le contó que se había sentido culpable todos esos años, sabiendo la verdad y callando. Sofía la tranquilizó, le dijo que no le guardaba rencor, que todo había salido como tenía que salir. Pasó un mes. Marcos no recurrió a la sentencia. La decisión del tribunal se hizo firme. Sofía recibió los papeles del divorcio, el certificado de que el piso era ahora de su exclusiva propiedad. El banco le envió una carta confirmando que quedaba liberada de sus obligaciones como avalista de los préstamos.
Estaba sentada en el sofá de su apartamento, con esos papeles en la mano, y sonreía. Todo había terminado, por fin. Isabel ayudó a preparar las vacaciones. Eligieron la Costa del Sol, un pequeño pueblo junto al mar, 2 semanas en la orilla, lejos del bullicio de la ciudad. Sofía compró los billetes, reservó el hotel, hizo la maleta. El día de la partida, al salir del apartamento, se detuvo en el umbral y miró hacia atrás. Un piso luminoso y limpio. Su piso, su vida, su futuro. Cerró la puerta con llave y se fue al encuentro de ese futuro. En la costa hacía calor y sol. El mar susurraba, las olas rompían en la orilla. Sofía paseaba descalza por la playa, sintiendo la arena cálida bajo sus pies. Leía los libros que había pospuesto durante mucho tiempo. Nadaba, tomaba el sol, comía fruta fresca, simplemente vivía. Una tarde, sentada en la terraza con una copa de vino, sacó el teléfono y le escribió un mensaje a Isabel. «Sabes, pensaba que el divorcio y la traición eran el final, pero resulta que han sido el principio. El principio de una vida en la que por fin me valoro a mí misma». La respuesta llegó casi de inmediato. «Siempre supe que lo superarías. Eres más fuerte de lo que crees». Sofía guardó el teléfono y contempló la puesta de sol. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Precioso. El mundo era precioso, y por fin podía verlo. Al volver de las vacaciones, se sentía renovada, bronceada, descansada, llena de energía. En el trabajo, sus compañeros notaron el cambio. «Sofía, qué bien te ves», le decían. «¿Qué ha pasado?» «La vida ha pasado», sonreía ella. 6 meses después del divorcio, Sofía se apuntó a clases de pintura. Siempre había soñado con aprender a pintar, pero nunca había encontrado el tiempo. Ahora lo tenía. Por las tardes iba al estudio, aprendía a trabajar con óleos, carboncillo, lápices. Le producía placer, la tranquilizaba, le daba la oportunidad de expresar lo que había acumulado en su interior. Conoció a gente nueva en las clases. Mujeres y hombres de diferentes edades con diferentes historias. Pintaban, hablaban de arte, tomaban té en los descansos. Nadie preguntaba por su vida personal, nadie se metía a dar consejos, simplemente creaban juntos. Un día, después de clases, se le acercó un hombre de unos 50 años, alto, canoso, con ojos amables. «Perdona, he visto tu trabajo. Tienes un estilo muy interesante». Se siente una liberación, por así decirlo. Como si te hubieras quitado un peso de encima. Sofía se echó a reír. «Lo has adivinado. Eso es exactamente lo que he hecho. Me llamo Daniel». Le tendió la mano. Sofía se la estrechó. Empezaron a hablar. Daniel le contó que era arquitecto. Se había jubilado hacía poco. Había decidido dedicarse a lo que siempre había pospuesto, la creatividad. Sofía le confesó que ella también había empezado a vivir para sí misma hacía poco. Empezaron a quedar después de clase, a veces iban a una cafetería, hablaban de arte, de la vida, de sueños, sin obligaciones, sin presiones. Simplemente 2 personas que habían encontrado en el otro a un interlocutor interesante. Pasó un año. Sofía celebró su cumpleaños con Isabel, Beatriz y varios compañeros de la clínica. Se reunieron en su casa, pusieron la mesa, cantaron, rieron. «¿Sabes, Sofía?», le dijo Isabel cuando los invitados se fueron y se quedaron solas recogiendo los platos. «Estoy muy orgullosa de ti. Hace un año estabas destrozada, rota, y mírate ahora. ¿Eres feliz?». Sofía se detuvo, pensativa. «Sí, soy feliz. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Estoy agradecida por aquel día en el armario. Si no fuera por Beatriz, si no hubiera oído esa conversación, seguiría viviendo engañada. Y ahora vivo de verdad». Se acercó a la ventana y miró la ciudad de noche. Las luces en las ventanas, los coches en las calles, la vida que continúa. Y ella formaba parte de esa vida. Libre, independiente, feliz. A Marcos no lo volvió a ver. Oyó por conocidos que se había casado con Lorena, pero que no había encontrado una felicidad especial. Los préstamos lo ahogaban, pagaba la indemnización a plazos, trabajaba hasta el agotamiento. Sofía no sentía por él ni rabia ni lástima, solo indiferencia. Él había tomado su decisión, ahora vivía con las consecuencias, y ella había tomado la suya, la decisión de vivir, de quererse, de valorar cada día. Y esa decisión había sido la correcta. De pie junto a la ventana de su apartamento, con una taza de té en las manos, Sofía sonreía. La vida continuaba y estaba preparada para ella, para nuevos encuentros, nuevos descubrimientos, nuevas oportunidades. Estaba preparada para ser feliz, porque se merecía esa felicidad. Por fin lo había entendido. Gracias por escuchar esta historia. Escriban en los comentarios qué piensan. Si les ha gustado, suscríbanse al canal.